En la Biblia vemos historias de liberación, pero a veces nos pasa esto, ya somos libres, nos levantamos y la rutina y las situaciones, y no que sean malas, a veces también el otro extremo nos desenfoca. Vivimos bien, gracias a Dios, sin problemas graves, y eso como que pues ya lo damos por hecho, es como respirar, es como ver, es como caminar, pero alguien que no vive esa realidad desea tenerla, desea vivirla. Cuando estamos sanos no valoramos esa salud hasta que la perdemos. Cuando tenemos alguna situación económica, se nos olvida todas las bendiciones que Dios ya nos ha dado y como que empezamos a quejarnos y demás. Y puede pasar lo mismo con la libertad. Dios nos hizo libres para… La semana pasada nuestro pastor nos decía que Jesús, que Dios, que el Padre invirtió en nosotros. Si lo queríamos ver así en términos más naturales, más actuales, más terrenales, por decirlo así. Invirtió en nosotros. Y lo que invirtió fue lo más grande, importante, hermoso que tenía la vida de su Hijo. Y nos recordaban que en Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción, o si lo podemos transliterar, de la inversión de su alma y quedará satisfecho. Quiere decir que nosotros, que ya somos libres, vamos a producir fruto y eso lo va a dejar satisfecho. Ya me expolié un poquito del tema, pero creo que es importante que desde el principio estemos enfocados en el objetivo, porque así todo lo que hablemos tiene que hacer eco en nuestro corazón. Y en la Biblia vemos un ejemplo muy claro de liberación. Lo vimos o lo sabemos porque hemos visto las películas muchas veces de cuando salen de Egipto para tomar posesión de la tierra prometida. Pero hay otra liberación muy importante. Ellos ya eran libres, ya habían tomado posesión de la tierra prometida, ya habían sacado a los pueblos, vencido a los pueblos que la habitaban y vivían en libertad. Y esta puede ser la primera llamada de atención para nosotros. La libertad se puede perder. Y no porque la sangre de Jesús tenga fecha de caducidad, no porque su sacrificio lo tengamos que renovar continuamente, no, su sacrificio es eterno, es por siempre, es de una vez y para siempre, dice el libro de Hebreos, y así lo creemos, pero nuestras actitudes, nuestro comportamiento nos puede llevar a perder esa libertad. Y algo así le pasó al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Pasan los años, empiezan a vivir en esa comodidad, en ese día a día, se empiezan a ocupar de muchas cosas y empiezan a alejarse de Dios. Y este comportamiento les pasa factura. Ahora, no es un mensaje de miedo, quitémonos eso. O sea, porque esto no nos va a pasar a nosotros. Eso estamos conscientes, es una iglesia, una congregación que siempre tiene presente ese amor, esa relación con Dios y nos sumergimos y disfrutamos de esta relación, pero es una llamada de atención para cuidar nuestra relación con Dios. ¿Qué pasó? Llega el momento en que Dios los tiene que llamar así otra vez. Como están viviendo no es la manera, no es el propósito por el cual Él los libertó. Y levanta un imperio, el imperio babilónico, y el rey quizás más representativo de ese imperio, el rey Nabucodonosor, entra, cruza las fronteras, empieza a conquistar ciudad tras ciudad, empiezan a caer las ciudades y llega el momento en que se acerca a Jerusalén y el pueblo se encierra en sus murallas, esas murallas que creían impenetrables, y sucede lo impensable para ellos. Las murallas caen, son quemadas, son destruidas, se construyen terraplenes para subir a lo alto, brincarlas y desde adentro empezar a destruir la ciudad. Les queda una última esperanza.
a la ciudad de Jerusalén, está amurallada, y dentro de la ciudad hay una pequeña ciudadela, una muralla, un centro de reunión para ellos muy importante, muy hermoso, que es el templo. Y el templo pues, está rodeado por un atrio, y ellos tienen la esperanza de que no lo van a destruir, pero oh sorpresa, cuando empiezan a huir hacia el templo, entran los babilonios con su ejército y no solo lo toman, sino que lo destruyen. Y toda esa situación de confianza, de falsa esperanza, la ven perdida y son llevados en cautiverio. Pero Dios es un Dios de oportunidades, y eso es también otra enseñanza que debemos aprender. No importa lo que hayamos hecho, no importa si en este proceso tropezamos, Dios siempre te va a brindar otra oportunidad, y se la brindó al pueblo de Israel. Y pasado el tiempo, el libro de Jeremías nos habla de 70 años, empieza lo que la gente creía imposible. ¿Por qué lo creía imposible? Bueno, porque estaban cautivos en Babilonia, y Babilonia era el imperio más poderoso de ese entonces. Si nos ubicamos mentalmente con nuestra imaginación, vamos a ese periodo de la historia, no vemos un imperio que se le pueda parar enfrente a Babilonia. No vemos a alguien capaz de levantarse, un país, una nación, y decir hasta aquí a tus injusticias, tu invasión, tus tributos, hasta aquí. No hay. No vemos cómo la palabra de Dios se pueda cumplir, pero Dios es un Dios de promesas cumplidas. Y si Dios te hizo una promesa, la va a cumplir, aunque no veas cómo, aunque humanamente, aunque los recursos, aunque la situación diga que no se puede. Si Dios te lo dijo, se va a poder. Entonces, sale lo impensable y surge un imperio, el imperio medo-persa. Y la historia dice que pues en una noche, bueno, ya estaban cerca, entran y destruyen Babilonia. El gran imperio cambia el orden mundial. Vean lo importante y lo maravilloso, o sea, el orden mundial. Dios es el Dios que levanta y tumba imperios. Y Él levanta a un rey, el rey Ciro, y Él hace un decreto. Y esa promesa de restauración, de libertad, que el pueblo de Israel estaba esperando, pero que no veía que se pudiera cumplir, se cumple. Y empiezan a llegar noticias por todo el imperio. El rey Ciro decretó algo. El rey Ciro nos permite regresar, nos ha dado nuestra libertad para algo en especial. Y vemos en la historia de estos sucesos que se describen en el libro de Esdras y Nehemías. Son libros muy cortos, la verdad vale la pena mucho estudiarlos porque van a tener mucho alimento, porque se van a poder identificar de manera personal con ese periodo de la historia del pueblo de Judá. Y lo vamos a ver a grandes rasgos ahorita, pero léalo con detalle, la verdad es que es muy interesante. Y esta historia, no vamos a entrar mucho en detalle, solo vamos a ver que se da en 3 oleadas, 3 distintas oleadas. Y muchos van a decir, bueno, ¿y por qué no todos de una vez? Dios es un Dios de procesos. Muchas veces queremos que todo sea ya, que sea ahorita y que sea aquí. Y si Dios me dijo que iba a ser lo que ustedes quieran, lo que les haya prometido, esperamos que sea ya, que mañana nos levantemos y en nuestro reloj, en nuestro teléfono, esté el mensaje que estamos esperando. El pago, el sí, el cuándo te veo, el diagnóstico del doctor, y lo queremos ya, y lo queremos, pero Dios es un Dios de procesos. Y lo vemos en toda la historia, y a veces nos desespera un poquito. ¿Y por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no lo hace ya? Y nos cuestionamos. La primera respuesta que les puedo dar es porque Él es Dios y porque te quiere enseñar algo, porque quiere construir algo hermoso de ti. Es que no lo hace ya, es un proceso. Y en este levantar, en este liberar al pueblo judío, vemos claramente un proceso que
es, como hemos dicho muchas veces en esta casa, como es en lo natural, es en lo espiritual. Y estos 3 procesos van acompañados de 3 líderes. El primer regreso o retorno está a cargo de Sesbazar y Zorobabel, y está en Esdras del capítulo 1 al capítulo 6. Y empezamos con la libertad y los propósitos. El propósito de esta primera oleada fue restablecer el templo, reconstruir el templo. ¿Por qué es importante? Bueno, para la cultura judía, el templo representaba la presencia de Dios. Cuando eres libre, lo primero que se restablece es la presencia de Dios en tu vida. Como es en lo espiritual, es en lo natural. Dios quería que su pueblo tuviera un lugar donde acercarse a Él. Y si bien el templo no contenía a Dios, Salomón, cuando hace la primera dedicación, dice, se pregunta y le pregunta al pueblo, ¿podrá un edificio, una casa contener a Dios? Si los cielos de los cielos no lo contienen, si la tierra es el estrado de tus pies, ¿podrá un edificio contenerte? Y continúa diciendo, no, desde luego que no. Pero cuando tu pueblo enfrente batallas, cuando tu pueblo esté enfermo, cuando tu pueblo tenga escasez, cuando la lluvia falte, cuando se sienta amenazado, cuando venga la plaga, cuando sus hijos se enfermen, cuando venga todo, voltearemos hacia el templo, voltearemos a tu presencia, te miraremos y tú nos responderás. Lo primero que hacemos cuando somos libres es restablecemos esa relación con Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Y se dan cuenta cómo es en lo natural, es en lo espiritual? Lo primero que hicieron en ese retorno, cuando fueron libres como pueblo, como nación, como grupo, fue establecer de nuevo, reconstruir de nuevo el templo. Ahora lo llevamos a lo espiritual, establecer esa relación con Dios. ¿Vamos bien? Ok. En la segunda oleada, esta llega a cargo de Esdras. Y Esdras tiene otro propósito. El propósito de la primera oleada, ¿cuál fue? Sin miedo. ¿Qué? Reconstruir el templo, restablecer esa presencia. Ahora, en Esdras 1 de 2 al 4 le dice, hay un decreto del rey que lo manda a Esdras y le dice, y tú, Esdras, en Esdras 7:25, dice, usa la sabiduría que tu Dios te ha dado a fin de nombrar magistrados y jueces que conozcan las leyes de tu Dios para que gobiernen a toda la gente de la provincia situada al occidente del río Éufrates y enseña la ley a todo el que no la conozca. Y en Esdras 7:10 es más claro, dice, así fue porque Esdras si leemos el contexto, Dios prospera el viaje de Esdras porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y ordenanzas al pueblo de Israel. Sabemos que en la ley de los judíos ellos encontraban esa forma de relacionarse con Dios. O sea, ya tenían ese contacto, ya lo habían establecido mediante la reconstrucción del templo, pero tenían que profundizar y lo iban a hacer buscándolo. Cuando nosotros iniciamos nuestra reunión, iniciamos en algo que llamamos el aposento alto. Y en ese aposento alto lo que buscamos es sumergirnos en él. Y lo hacemos a través de la oración, a través de cantos, a través de la lectura de la Biblia. Y les invitamos, por cierto, porque yo sé que a veces se tienen que levantar muy temprano y el domingo pues es pesado, pero la verdad es que uno sale alimentado, uno sale fortalecido. Empezamos a las 9 y nos seguimos en la alabanza. Pero entonces, la segunda parte del proceso es, ya conectamos con Dios, ya restablecimos esa relación, ya somos libres y lo primero que hacemos es conectarnos con Dios. Pero lo que sigue es profundizar en esa relación, conocerlo más. Y eso lo hacemos día con día, alimentándonos, orando, leyendo la Biblia, teniendo comunión los unos con los otros, abrazándonos, compartiéndonos. ¿Se dan cuenta cómo es un proceso para ir madurando nuestra relación? La tercera oleada. El primer propósito, cuando obtuvieron su libertad, ¿cuál fue? Reconstruir el templo, restablecer esa relación. Bueno, físicamente, reconstruir el templo.
espiritualmente restablecer esa relación con la presencia de Dios. La segunda oleada, ¿cuál fue el propósito? Naturalmente, a enseñar la ley. Espiritualmente, era profundizar en el conocimiento de Dios. Y la tercera oleada y la última que se menciona en la Biblia es la de Nehemías. Y Nehemías tenía un propósito diferente, pero él salió libre para reconstruir las murallas. Las murallas representaban seguridad para el pueblo. Sin murallas estaban a expensas de los ataques enemigos. Las murallas les daba identidad, seguridad, protección. Una vez que tú te reconectas con el Padre, una vez que eres libre y que ya tienes esa relación y que empiezas a profundizar, van a venir ataques. Y necesitas esas murallas, necesitas esa fortaleza que te ponga seguro y a salvo y que te dé identidad. Y dice en Nehemías 1-4, es el llamado de Nehemías. ¿Para qué iba a ser libre? Dice que él estaba cómodamente, él era un hombre de buena posición, era un hombre influyente, era un hombre que se codeaba con la realeza y de hecho era el copero del rey. El copero no nada más le daba la copa al rey, era el nombre, pero en realidad lo que hacía el copero era degustar, probar los alimentos que probaba el rey. ¿Cuál era el propósito de esta práctica? Pues evitar que fueran a envenenar al rey. Pero pues en esas prácticas, en ese compartir la mesa, indudablemente había charlas, se había hecho una amistad. ¿Y por qué lo vemos? No lo estamos adivinando ni imaginando, sino porque el rey le pregunta a Nehemías, ¿qué te pasa? Veo tu rostro descompuesto, no eres el mismo. O sea, cuando alguien es capaz de leer la cara del otro, es porque hay una amistad, intimidad. Cuando yo le digo a mi esposa, ¿cómo estás? Y me dice, bien, yo leo su rostro y digo, aguas. ¿Qué hiciste? ¿Qué dijiste? ¿O qué dejaste de hacer? Y pido a Dios que no haya sido yo, que haya sido otro. Pero porque nos conocemos. Entonces, el rey conocía a Nehemías, o sea, era alguien que estaba, decimos en México, bien parado. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dejar esa comodidad, esa relación, porque quiso cumplir su propósito. ¿Su propósito cuál fue? Reconstruir las murallas, darle seguridad a su pueblo, pero espiritualmente tenemos que construir murallas que nos protejan de los ataques y que protejan a los ataques del enemigo, a los demás, a los que nos rodean. Ahora, ¿cómo es que podemos cumplir nuestro propósito? Primero, si valoramos realmente que somos libres y que somos libres para cumplir algo. En esta última oleada, dice que él estaba con el rey en esa posición cómoda y llegaron visitantes de Jerusalén y pues como todo buen judío, cuando vean paisanos empiezan a platicar, a saludarse y en esa plática sale la pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la situación de los que fueron? Y en el versículo 3 del capítulo 1 dice, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. No eran noticias halagadoras. Veía la necesidad. Si estuviéramos en su lugar, ¿cuál sería nuestro equivalente en posición? ¿Un secretario de Estado? ¿Un gran empresario? ¿Presidente de alguna cámara, de alguna organización? Y si nos cuentan cosas tristes de la gente, ¿cómo reaccionamos? ¿Con indiferencia? ¿Con lástima? Lástima, pero pues, así nos tocó vivir, diría la clásica del Canal 11. ¿Cómo reacciona nuestro corazón? Porque como reacciona nuestro corazón, va a ser como reaccionemos nosotros. ¿Cómo reaccionaba Jesús ante la necesidad de los demás?
En Mateo 9, del 35 al 38, nos cuenta cómo empezó el ministerio. Jesús tenía un propósito, ¿cuántos lo saben? ¿Sí? Tenía un propósito, claro, lo tenía. Dice el 35, Jesús recorría las ciudades y las aldeas enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, cumpliendo su propósito. Sanaba toda clase de enfermedades y dolencias, cumpliendo propósito. Cuando vio a las multitudes, aquí pasó algo en su corazón. Les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. La compasión no es lástima, es compasión la que te mueve a tomar acción. Y en Marcos 6, 34, en el contexto es cuando Jesús alimenta a los 5,000. Dice que ya estaba cansado. Y me gusta este pasaje porque refleja la naturaleza de Jesús. Hay quien dice es totalmente Dios, otros era hombre, pero nosotros creemos que era totalmente Dios y totalmente hombre. Y el totalmente hombre se muestra aquí, estaba cansado. Dice en el 31 que estaba con sus discípulos, los 12, y no tenían tiempo ni para comer. Pues era tanta la gente que iba y venía y Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos, o sea, su grupo reducido. Y vamos a un lugar tranquilo y descansen un poco. El descanso es importante. El descanso no nos tiene que llenar ni de culpa, ni sentirnos ociosos o presos. Es importante. Jesús quería ese descanso con sus discípulos. Estaba cansado, tenía hambre, pero algo vio. Dice que se embarcaron y fueron a un lugar solitario para descansar. En el 33, pero muchos que los vieron salir los reconocieron y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron ante ellos. Nuevamente Jesús cansado, Jesús ansiando tener un poquito de comunión, intimidad con sus discípulos, necesitado de comida, de quizás recostarse tantito, subir los pies y cuando te truena la espalda se siente rico, ¿no? Así quería Jesús descansar. Pero algo pasó. Dice, cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, nuevamente tuvo compasión de ellos. Y la compasión lo llevó a tomar acción. Y empezó a enseñarles, y empezó a sanarlos, y empezó a anunciar el reino, y empezó acción, para cumplir su propósito. Y dice que después pasa lo que todos ya sabemos, ya es tarde, ya está anocheciendo, la gente empieza a tener hambre y los discípulos preocupados le dicen, Señor, pues ya despídelos para que se vayan a comer, no tenemos. Y por ahí surge un pequeño que es pobre, es de condición humilde. ¿Por qué sabemos que era de condición humilde? Porque dice que lo único que tenía eran 5 panes y 2 pescados, pero los panes eran de cebada, era el pan de los pobres, los ricos comían pan de trigo. Y este pequeño también tuvo compasión y lo llevó a la acción, porque dice que él llevó los panes, no se los quitaron, porque a lo mejor ni caso tenía quitárselos. ¿Qué es esto para tanta persona? Porque hablamos de 5,000 hombres, pero faltan las mujeres y los niños. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Unos 10,000, 12,000 personas? Y Jesús tuvo compasión de ellos y lo llevó a la acción. Entonces, regresamos a nuestra historia de Nehemías. Él está cómodo, sentadito, acoginado, se sabe importante porque sabe con quién está trabajando, sabe quién es su amigo, y lo vamos también en otros detalles, ahorita los mencionamos, pero ¿qué pasa cuando escucha que otros tienen dificultades, que otros tienen necesidad? Dice, cuando oí esto me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo. Le movió, no solo sintió lástima, tuvo misericordia. Sintió un pesar y la carga de los otros la hizo suya. ¿Y qué pasa? Bueno, ustedes sigan leyendo, se presenta con el rey le hace esa pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿No estás igual? ¿Qué te pasó? ¿Te mandaron sin desayunar? ¿Qué tienes? Y él dice,
¿cómo voy a estar alegre si mi pueblo está padeciendo? Y al rey le dice, bueno, a ver qué quieres que haga. Entonces, tú eres libre, gracias a Dios. Tú ya pasaste por ese proceso donde Dios te sacó de cualquier cosa que te haya estado atando, una enfermedad, una situación económica, familiar, una relación destructiva, un mal trabajo, un mal negocio, de lo que sea que te trajo a Dios, Él ya te libertó. Y en ese momento conectaste con Él y empezaste, como en la segunda oleada, a profundizar en esa relación, a buscarlo, a aprender y a enseñar a otros. Pero ¿qué más? ¿Cuál es el propósito? ¿Lo tienes claro? Porque si no lo tenemos claro, vamos a seguir, y aquí viene lo incómodo de esta plática, sentados. ¿Cerraremos los ojos ante las necesidades de los otros? ¿O les llevaremos esa libertad que ya disfrutamos nosotros? Dice la palabra de Dios que tenemos que dar de gracia es de regalo, de favor, de oquis, de gratis, lo que hemos recibido de igual manera. Pero si no tenemos claro cuál ha sido nuestro propósito, no vamos a sentir compasión ni misericordia por los demás, vamos a sentir lástima y a desear que otros hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. Hemos estado trabajando mucho porque sabemos que es el tiempo, y lo sabemos porque vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando a Jesús le pedían señales, porque quizás ustedes están diciendo, sí, ¿cómo sabemos que sí? Bueno, por las señales. Dice, ustedes ven el cielo y dicen, va a ser calor. Ven el viento y lo escuchan y dice, va a llover. Cuando el almendro empieza a florecer es porque ya está la primavera. Cuando en Estados Unidos la nutria despierta es porque ya se acabó el invierno. Y cada situación tiene esas señales. ¿Y en qué lo estamos viendo? Estuvimos orando porque el almendro iba a ser manantial para otras congregaciones, para otras naciones, para otros países. Y no veíamos como quizás no lo veía Esdras, no lo veía Zorobabel, no lo veía Nehemías. Pero Dios proveyó. Dios proveyó en todos los casos. Ustedes, por eso les invito a que lean Esdras y Nehemías. Esdras 7, del 15 al 16 dice, está escribiendo el rey a Esdras un edicto y dice, te encargamos que lleves contigo plata y oro, los cuales presentamos como una ofrenda voluntaria al Dios de Israel. Ellos no tenían, el rey se los dio. Además llevarás toda la plata y el oro que obtengas de la provincia de Babilonia. ¿De dónde? De la provincia de Babilonia. No era de ellos, Dios estaba proveyendo. Como también las ofrendas voluntarias que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan para el templo de Dios en Jerusalén. Cuando Dios te da un propósito, te da los recursos. Se los dio a Zorobabel, se los dio a Esdras, se los dio a Nehemías, se los va a dar a ti. Entonces, ¿cuál es tu propósito? ¿Eres libre para? Y a lo mejor no lo tienes claro, pero de que tienes un propósito, lo tienes, porque para eso fuiste libre. ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te llena el corazón? Lo que no te deja tranquilo. Platicando con Aldo y Rubén, ellos son los encargados del ministerio de cárceles. A ellos les mueve eso. Ver hombres que perdieron literalmente su libertad por una mala decisión, quizás por que su familia así era, porque ven abuelos, padres, hijos, y tienen que romper ese círculo que generación tras generación los mete en esas circunstancias. Pero a ellos les mueve eso. No les mueve trabajar con niños, no les mueve trabajar con mujeres, pero les mueve eso. Por ejemplo, a él y a Anita les mueve trabajar con mujeres con hijos pequeños, y tienen un ministerio
que Dios las ha establecido y que ha encontrado eco en nuestros pastores, y ya hay un MOMCO que es todos los martes, cada 15 días aquí, para esas mujeres con niños pequeños que necesitan tomarse un respiro, un refrigerio y platicar y recibir el apapacho y recibir el consuelo y recibir el consejo. Y están nuestras maestras, a ellas les mueven los niños. Y está el pastor Dani y Ani, su esposa, a ellos les mueve los niños en condición de calle. Y están muchos ministerios. Abel, ¿qué le mueve a Abel? Aquellos que no conocen a Dios, aquellos que tienen una necesidad espiritual y física. Y lo hace viajar todos los sábados con su grupo, porque a ellos les mueve eso. Y somos una iglesia de acción. ¿Vieron cuántos ministerios tenemos? Y creo que faltaron. Porque somos libres con un propósito y necesitamos manos. Jesús dice, la mies es mucha, ya está madura, ya está lista, y los obreros son pocos. Y necesitamos que tú tomes una decisión. Y esa decisión es personal y es única. Y no tiene que ser parecida a la de los demás. Y quizás no haya un ministerio, pero si empiezas a orar, lo podemos levantar. La pregunta está en el aire. Y yo quiero que tú te la hagas en esta hora. Pero primero sé consciente de esa libertad. ¿Realmente eres libre? Cuando realmente disfrutamos algo, lo mejor que podemos hacer es compartirlo. Nos dieron una plática en el trabajo hace muchos años de la primera mujer latinoamericana, fue mexicana, que escaló el Everest. Y dice que lo importante de llegar a la cumbre es ir acompañado de alguien. Porque si no hay quien te tome la foto, es como si no hubieras llegado. Pues sí, tienes razón, nunca me había puesto a pensar en eso. Porque aparte es tanta la alegría que lo festejas, no dejas atrás cansancios, agotamiento. Pero es el festejar con alguien, es el compartir que tuviste un momento de gloria, de victoria. Entonces, si ese momento ya lo tuviste, si tuviste ese momento en tu vida donde te sentiste realmente libre, donde aunque pasara lo que pasara no me importa, estoy en presencia de mi Padre. En ese momento en el que podemos decir como los 3 jóvenes que estaban a punto de ser aventados al horno de fuego, Dios tiene poder para salvarnos, pero si no lo hace, no importa. Nosotros lo amamos a Él y no podemos servir ni adorar a otros. Entonces, no importa que tenga enfermedad, que tenga alguna situación, alguna circunstancia. Estoy en presencia de mi Padre. Y esa libertad, ese gozo que no depende de algo o de alguien, sino de nuestra relación con Dios, tenemos que compartirlo. Tenemos que no solo celebrarlo, sino compartirlo. Entonces, yo les invito a que hagamos una reflexión. ¿Somos libres? No me contesten. O no me digan soy libre. O tal vez tengo ahí algo que no le he entregado a Dios. Porque Él está ahorita en estos momentos con las manos extendidas, diciéndote, entrégamelo. Eso que te ata, eso que te preocupa, eso que no te deja ser libre, entrégamelo. Tienes que ser completamente libre. Él nos llamó a una vida, y no una vida cualquiera, a una vida abundante. ¿Y qué es una vida abundante? Es una vida plena, satisfactoria, alegre, gozosa. Y no es que siempre vivamos en el top, podemos tener nuestros altibajos como David, pero siempre sabremos que tendremos la victoria en cualquier situación o circunstancia. Y vamos a pedirle que también nos muestre ese propósito y que nos ponga ese amor, ese fuego en el corazón, que nos saque de nuestro lugar, que nos saque de estas paredes y que nos lleve a proclamar esa libertad que nosotros ya gozamos.